Estás a punto de escuchar el cómo sanar el inconsciente familiar a través de las enseñanzas de Bert Hellinger. Vamos a entender los 5 factores que nos pueden influenciar de este inconsciente familiar y, por supuesto, cómo abordarlo. Empecemos por una introducción breve. El concepto de inconsciente familiar se refiere a la idea de que dentro de cada familia existe una profunda y compleja red de emociones, memorias y patrones de comportamiento que se transmiten a través de generaciones. Esta red invisible, aunque a menudo no reconocida, tiene un impacto significativo en la forma en que vivimos, nos relacionamos y nos percibimos a nosotros mismos y al mundo. Este inconsciente no solo almacena las experiencias y recuerdos de los miembros de la familia, sino que también contiene traumas no resueltos, secretos ocultos y creencias limitantes. Estos elementos pueden influir en nuestras decisiones, relaciones y bienestar emocional de maneras que no siempre somos conscientes. La relevancia de este inconsciente familiar en nuestras vidas es profunda. Puede determinar cómo interactuamos en nuestras relaciones, cómo enfrentamos desafíos y cómo nos desarrollamos como individuos. Entender y sanar el inconsciente familiar puede ser un paso crucial hacia la liberación de patrones destructivos y hacia el fomento de un crecimiento personal y familiar saludable. El psicoterapeuta alemán Bert Hellinger jugó un papel crucial en la comprensión y el tratamiento del inconsciente familiar. Su enfoque revolucionario, conocido como las constelaciones familiares, proporcionó una nueva ventana para explorar y sanar las dinámicas ocultas dentro de las familias. Hellinger observó que muchos problemas individuales tienen sus raíces en conflictos y traumas familiares no resueltos, que se extienden más allá de la experiencia inmediata del individuo para abarcar el sistema familiar más amplio. Remarcó que reconociendo y respetando estas dinámicas ocultas, las personas pueden comenzar un proceso de sanación y reconciliación, no solo para sí mismas, sino también para su familia. A través de las constelaciones familiares, Hellinger permitió a las personas visualizar y experimentar la compleja red del inconsciente familiar, ofreciendo una vía para entender y resolver patrones dolorosos. Su trabajo no solo abrió nuevos caminos en la terapia familiar, sino que también proporcionó una base sólida para explorar cómo las experiencias y emociones de nuestros antepasados influyen en nuestras vidas actuales. Los 5 factores de influencia del inconsciente familiar y cómo abordarlo. Hay 5 factores principales que tienen que ver con el funcionamiento e influencia en nosotros de este inconsciente familiar. Estos son: la transmisión intergeneracional, que ilustra cómo emociones y comportamientos se pasan de una generación a otra; las memorias y traumas ocultos, que revelan cómo experiencias no resueltas afectan a descendientes; los patrones de comportamiento repetitivos, que muestran tendencias recurrentes en diferentes generaciones; las dinámicas de relación, reflejando los roles y expectativas dentro de la familia; y las expectativas y lealtades inconscientes, que guían invisiblemente decisiones y relaciones. Hellinger enseñó que reconocer y comprender estos factores es crucial para sanar el alma familiar e individual. Veamos cada uno. Primer factor: transmisión intergeneracional. Al abordar este primer factor, Bert Hellinger, en su libro Reconocer lo que es, conversaciones sobre constelaciones familiares, destaca la profundidad y complejidad
de este fenómeno en el ámbito familiar. Hellinger explica que las experiencias, los traumas y los patrones de los antepasados no se pierden con el tiempo, sino que dejan una huella en las generaciones siguientes. Así, las emociones y experiencias, desde las más obvias hasta las más sutiles, se transmiten de generación en generación, creando un tejido de comportamientos y actitudes en el inconsciente familiar. Esta transmisión va más allá de la genética o la educación consciente. Abarca una gama de influencias que incluyen las sutiles y a menudo no verbales. Hellinger señala que lo que se deja sin resolver, lo no dicho y lo no llorado en una generación, encuentra una voz en las siguientes. Esto subraya que incluso aspectos personales, aparentemente menores como la timidez y el optimismo, se transmiten junto con preferencias en alimentos y hobbies. Estas características, aunque pueden tener una base genética, son en gran medida moldeadas por el entorno familiar, a través de verlos como hábitos establecidos. Además, Hellinger destaca cómo el significado que se le da a estos hábitos en la familia influye en su patrón. Un ejemplo es la timidez, que puede ser valorada en una familia como un medio para evitar conflictos, basándose en experiencias traumáticas pasadas, como conflictos armados de antepasados. Este patrón de evitación de conflictos puede tener raíces en la necesidad de supervivencia de generaciones anteriores. Sin embargo, en esta nueva generación, esa timidez puede ser un gran obstáculo. Un ejemplo claro de transmisión intergeneracional se ve en familias que han experimentado escasez o dificultades económicas. Los padres que crecieron en la pobreza o durante periodos de austeridad económica, como la Gran Depresión, pueden inculcar en sus hijos una profunda preocupación por la seguridad financiera. Esto puede manifestarse en hábitos de ahorro estrictos, aversión al riesgo financiero o una constante preocupación por la estabilidad del empleo. Estas actitudes pueden persistir incluso en situaciones donde la escasez ya no es una realidad, afectando la relación de los hijos con el dinero y sus decisiones financieras. De alguna manera, lo que alguna vez una situación fue adaptativa o necesaria, puede convertirse en desafío en un contexto moderno. Esto Hellinger lo define con una frase sencilla: las soluciones de ayer se convierten en los problemas de hoy. Así que podemos encontrarnos con los hijos de estas familias que están en ciclos o bucles, luchando con miedos y preocupaciones que no se alinean con su realidad actual, lo que puede llevar a conflictos internos y dificultades en la toma de decisiones. La transmisión intergeneracional abarca mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Todo esto se puede sanar. Esto requiere una observación y conciencia. El primer paso es reconocer que estos patrones y transmisiones existen, comprender las experiencias de los antepasados, sus desafíos, cómo enfrentaron situaciones difíciles. Esto puede proporcionar claridad sobre los patrones actuales. Muchas personas, a través de las constelaciones familiares, consiguen localizar el origen de lo transmitido intergeneracionalmente. El principal error que daña al sistema familiar, y el inconsciente se encarga de repetir el patrón en las siguientes generaciones, son los desequilibrios y exclusiones, los tabúes y miedos callados. A menudo nos olvidamos que somos una extensión biológica y epigenética de nuestros progenitores y antepasados, así que es importante aceptar la historia y el pasado familiar. La reconciliación con ese pasado abre el camino a la sanación. Hay un ejercicio sencillo basado en la frase de Hellinger: las soluciones de ayer
se convierten en los problemas de hoy. En este ejercicio harás 2 columnas. Columna izquierda, las soluciones de ayer. Aquí se escriben los comportamientos o respuestas que en el pasado eran soluciones adaptativas o de supervivencia. Estos comportamientos fueron útiles o necesarios en un contexto anterior o en generaciones pasadas. En la columna derecha son las limitaciones de hoy. En esta columna se escribe cómo esos mismos comportamientos o respuestas se han convertido en limitaciones o desafíos en el presente. Estos patrones ahora pueden estar impidiendo el crecimiento personal, la felicidad o el éxito. Segundo factor, memorias y traumas ocultos. Estos son experiencias dolorosas, a menudo traumáticas, que no fueron completamente resueltas o reconocidas por generaciones anteriores. Aunque estos eventos pueden haber ocurrido hace mucho tiempo, su impacto emocional sigue resonando en los descendientes, afectando sus vidas de maneras sutiles pero significativas. Hellinger afirmaba que los secretos familiares no contados no desaparecen, sino que emergen en las vidas de los descendientes, a menudo de maneras destructivas. Un ejemplo que a menudo mencionaba era el de las pérdidas significativas, como la muerte prematura de un padre o una madre. Estas pérdidas, cuando no se procesan abierta y completamente, pueden dejar una huella profunda en la psique familiar. Los niños que crecen en hogares donde estas pérdidas no se han llorado adecuadamente pueden desarrollar una sensación de inseguridad y miedo al abandono. Hellinger observó que estos patrones de pérdida y duelo no resueltos pueden manifestarse en generaciones posteriores, como una tendencia a experimentar separaciones rápidas y traumáticas en sus propias relaciones, ya sean a temprana edad o en sus relaciones conyugales. Otro caso comúnmente discutido por Hellinger son los traumas relacionados con el abuso. Él señaló que los niños que crecen en hogares donde el abuso es un secreto tienden a desarrollar patrones de comportamiento complicados, que puede incluir agresión o sumisión excesiva. Estos patrones no solo reflejan el trauma original, sino que también pueden repetirse en las relaciones de las generaciones siguientes. Aquí Hellinger enfatiza que el trauma silenciado se convierte en una herida que se transmite, llevando a ciclos repetitivos de abuso y sufrimiento. ¿Cómo pueden manifestarse estos traumas? De diversas maneras, incluyendo miedos y fobias sin una causa aparente, ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático y patrones de comportamiento autodestructivos. Estos problemas a menudo no tienen una explicación lógica basada en las experiencias directas del individuo, pero pueden rastrearse hasta experiencias traumáticas en la historia familiar. En todos los casos es necesario mirar el mapa completo para la sanación de estos comportamientos. Esto implica reconocer y enfrentar estos traumas ocultos, entendiendo cómo han afectado la dinámica familiar y personal a lo largo de las generaciones pasadas. En las constelaciones familiares se trabaja para sacar a la luz estos secretos y traumas, y al trabajar a través de ellos se puede lograr una sanación y liberación tanto para el individuo como para la familia en su conjunto. Hay una frase de Bert que dice: "Lo que se ha excluido del amor familiar volverá en forma de destino". Esta frase refleja la idea de que los traumas no resueltos se manifiestan en generaciones futuras hasta que son reconocidos y tratados.
Consideremos el ejemplo de alguien descendiente de una gran hambruna que tiene problemas alimenticios. Desde este mismo ejemplo, observemos algunas pautas para abordar y sanar este trauma. 1. Reconocimiento y aceptación del trauma. El primer paso es reconocer que el problema actual puede tener raíces en experiencias traumáticas pasadas. Aceptar que estos problemas alimenticios pueden ser una manifestación de las luchas y privaciones sufridas por antepasados es crucial. 2. Exploración de la historia familiar. Investigar la historia familiar para entender mejor la hambruna y sus efectos en la familia. Este conocimiento puede proporcionar un contexto para los problemas actuales. 3. Constelaciones familiares. Utilizar esta técnica para explorar las dinámicas familiares y cómo los eventos pasados, como la hambruna, han influido en ellas. A través de estas constelaciones se puede identificar cómo el trauma ha sido transmitido y cómo está afectando al individuo y a la familia en la actualidad. 4. Rituales de reconocimiento y duelo. Realizar estos rituales que honran y reconocen las luchas de los antepasados es esencial. Esto puede incluir ceremonias de duelo, escribir cartas a los antepasados o incluso visitar lugares que sean significativos para la historia familiar. 5. Trabajo terapéutico personalizado. Buscar terapia con un profesional que entienda el impacto de los traumas intergeneracionales. La terapia puede incluir técnicas para manejar los problemas alimenticios actuales, así como trabajo para sanar las heridas emocionales subyacentes. 6. Desarrollo de nuevas narrativas. Crear nuevas narrativas y entendimientos sobre la comida y la nutrición que no estén teñidos por el trauma del pasado es esencial. Esto puede implicar aprender también hábitos alimenticios saludables y formas de relacionarse con la comida que sean nutritivas y satisfactorias. Al final, a través del reconocimiento y el trabajo terapéutico, buscar una reconciliación con el pasado puede llevar a la liberación de los patrones y cargas emocionales heredadas, permitiendo vivir una vida más plena y sana. Tercer factor: patrones de comportamiento repetitivos. Al explorar los patrones de comportamiento repetitivos en las familias, Bert Hellinger, en su libro Órdenes del Amor, aborda cómo estos patrones se convierten en una especie de destino para las generaciones posteriores. Aquí podemos observar que las familias siguen un cierto orden y unos patrones que, aunque disfuncionales o dolorosos, se repiten porque hay una fuerza inconsciente que busca pertenecer, ser leal al sistema familiar. La familia, en su esencia, es el primer sistema al que pertenecemos. Hellinger destacaba la idea de que existe una profunda necesidad humana de pertenecer a este sistema. Esta necesidad de pertenencia es tan fuerte que los individuos a menudo adoptarán y repetirán comportamientos familiares, incluso si son contraproducentes o dañinos, simplemente para sentirse parte de su familia. Aunque algunos crean que no hacen esto, a nivel inconsciente sí que sucede. Estos patrones se manifiestan en varios aspectos de la vida familiar y personal. En su trabajo, Hellinger mencionaba casos como el de las familias con tradiciones en carreras específicas, como la medicina o el derecho. Compartió el caso de un joven que, a pesar de su falta de interés en la medicina, se sintió impulsado a seguir los pasos de su familia de médicos. Hellinger resaltó que este impulso no se basaba en la pasión o el interés genuino del joven,
sino en un profundo deseo de pertenecer y ser aceptado en su familia. Estos patrones repetitivos podían limitar significativamente el crecimiento personal y la realización de los miembros de la familia. Mencionó que romper con los patrones familiares requiere coraje y una profunda comprensión de que uno puede amar y pertenecer a la familia, pero aún así elegir un camino diferente. En cuanto a los patrones de relación, explicó cómo las dinámicas de conflicto también se transmiten a través de las generaciones. En uno de sus seminarios relató el caso de una familia donde la evitación de conflictos era la norma. Generaciones de miembros de esta familia habían aprendido y replicado esta forma de manejar los desacuerdos, llevando a relaciones superficiales y a una falta de autenticidad en la comunicación. Para cambiar estos patrones, es importante el reconocimiento consciente de estas dinámicas, seguido de un esfuerzo deliberado para forjar un nuevo camino. Podemos preguntarnos el origen de este patrón, como por ejemplo, ¿por qué este patrón es tan fuerte en mi familia? ¿Qué necesidad está satisfaciendo? ¿Qué vacío del inconsciente familiar está intentando llenar? ¿Lo estoy llenando yo a través de ser fiel a este patrón? Para sanar este factor hay que entender e integrar esta frase de Ver. Honrar a nuestros padres no significa vivir sus vidas. Puedes seguir tu camino, aunque difiera del patrón familiar, sin por eso tener que ser excluido. Puede que el miedo a la exclusión sea tu paralizante, pero has de saber que al final nadie puede excluirte si tú no te excluyes a ti mismo ni te niegas a ti. En esta tercera influencia del inconsciente familiar, la contrarrestarás respetando y honrando la historia de tus progenitores, al mismo tiempo que vives tu vida y sigues tu propio camino, incluso si esto significa desviarte del patrón establecido. Es importante reconocer que un patrón establecido no es una verdad absoluta, más bien fue un medio de supervivencia en el pasado. Además, los juicios de los familiares hacia todo aquello que se desvía del patrón establecido suelen ser expresiones de miedo a lo desconocido y un intento de proteger y mantener la identidad basada en dicho patrón. No temas a la posibilidad de exclusión. En lugar de eso, sánala en ti mismo. Honra la historia familiar y date permiso para tomar decisiones en tu vida que realmente resuenen contigo. Cuarto factor: dinámicas de relación. Las dinámicas de relación se refieren a cómo los miembros de la familia interactúan entre sí, basándose en una serie de roles y expectativas, a menudo no escritos pero profundamente arraigados. ¿Qué roles y expectativas heredadas podemos encontrarnos? Desde el excesivamente responsable, el cuidador, el payaso, el rebelde, el intermediario. Estas dinámicas familiares, además de basarse en roles y expectativas, están profundamente influenciadas por los órdenes del amor de Bert Hellinger. Estos órdenes incluyen el pertenecer, el equilibrio entre dar y recibir y la jerarquía en las relaciones, los cuales juegan un papel crucial en cómo se manifiestan y sanan las dinámicas familiares. Pertenencia. Cada miembro de la familia tiene un lugar y un derecho a pertenecer. Cuando alguien es excluido o olvidado, puede surgir una dinámica donde otro miembro de la familia, a menudo de una generación posterior, inconscientemente asume roles o cargas para compensar esa exclusión,
afectando su propio bienestar y equilibrio. Equilibrio entre dar y recibir. En las relaciones familiares debe haber un equilibrio entre el dar y recibir. Roles como el de cuidador pueden llevar a un desequilibrio donde una persona da demasiado, sacrificando su propio bienestar. Restaurar este equilibrio es esencial para la salud emocional de todos los miembros de la familia. Jerarquía y respeto a los predecesores. El respeto a la jerarquía dentro de la familia, especialmente hacia los predecesores, es vital. Cuando este orden es desafiado o ignorado, como en el caso del rebelde, puede crear conflictos y desequilibrios que afectan a toda la familia. Se puede ser rebelde sin deshonrar a los que estuvieron antes. Se puede ser rebelde hacia el patrón en sí, liberándose uno mismo, pero sin rechazar a los que estuvieron antes y sin honrar. Estos roles predeterminados pueden limitar la expresión individual y el desarrollo personal. A menudo los miembros de la familia se sienten atrapados en estos roles, lo que puede llevar a tensiones, conflictos y problemas de identidad. En algunos casos, estos roles pueden perpetuarse a lo largo de generaciones, estableciendo un patrón de comportamiento rígido y expectativas dentro de la familia, incluso demandas emocionales no satisfechas. Este dolor familiar y desequilibrio de los órdenes del amor, el inconsciente familiar lo posterga a generaciones siguientes, reflejando las mismas enemistades entre hermanos o las mismas traiciones. Estamos acostumbrados a escuchar frases de un hermano a otro: es que eres igual que el tío o la tía que traicionó a mamá o papá. Esta repetición transgeneracional de roles y dinámicas en las relaciones contiene los sentimientos de culpa, vergüenza, humillación, venganza que no han sido liberados, procesados o sanados. ¿Cómo podemos abordar esto? Comprendiendo y reequilibrando estos roles y expectativas en el contexto de pertenencia, equilibrio entre dar y recibir, y jerarquía y respeto a los predecesores. Veamos esto. En la pertenencia, el problema: exclusión o olvido de un miembro familiar. Esto provoca que otro asuma roles o cargas innecesarias. Solución: reconocer y honrar a todos los miembros de la familia, incluyendo a aquellos que han sido excluidos o ignorados, para restaurar el equilibrio y permitir que cada uno ocupe su lugar adecuado. Los miembros excluidos puede ser una tía política que fue la primera esposa de tu tío, puede ser un hermano, un amante de tu padre o abuelo, un primo que tomó un mal camino, una abuela que traicionó a la familia, o un hijo o hija abandonada por X motivos. La cuestión es cualquier miembro que ha sido excluido y esa exclusión ha afectado por juicio, por culpa, por rechazo al clan familiar. Veamos ahora cómo sanar, cómo abordar el equilibrio entre dar y recibir. Problema: roles desequilibrados, como el de cuidador, que da demasiado y acaba sacrificando su bienestar individual. Solución: fomentar una dinámica donde cada miembro de la familia pueda dar y recibir de manera equilibrada, respetando sus propias necesidades y límites. Veamos la jerarquía y respeto a los predecesores. Problema: el desafío o ignorancia de la jerarquía, como en el caso de un rebelde que no respeta esa jerarquía, o en el caso del hijo menor que abusa de atención y puede quitar el lugar de respeto a otros hermanos mayores, incluso rechazar a sus propios padres o abuelos. Solución: respetar la jerarquía familiar, reconociendo el lugar y la contribución de cada generación, mientras se permite la individualidad y el crecimiento
personal. En este caso también se observará cuando un hijo menor tiene ese comportamiento. Se explorará qué traumas ocultos tiene el padre o demandas emocionales tiene el padre hacia su respectivo padre, o qué tema de celos o enemistades no resueltas pudo tener hacia sus hermanos. Veamos ahora el quinto factor: expectativas y lealtades. Estas expectativas y lealtades inconscientes es el quinto factor en el funcionamiento del inconsciente familiar. Este fenómeno se refiere a cómo las expectativas y normas familiares no expresadas explícitamente pueden influir de forma invisible en las decisiones, las relaciones y el sentido de identidad de sus miembros. Bert Hellinger, en todos sus seminarios, dejó claro esto: que las expectativas no expresadas en una familia actúan como una fuerza invisible, guiando las decisiones y comportamientos de sus miembros, a menudo sin su conocimiento consciente. Las familias, a menudo sin darse cuenta, imponen una serie de expectativas sobre sus miembros. Estas expectativas pueden estar relacionadas con logros académicos, elecciones de carrera, roles de género e incluso preferencias personales como la orientación sexual o las afiliaciones políticas. Por ejemplo, en una familia de abogados puede existir una expectativa no verbalizada de que las generaciones más jóvenes sigan una trayectoria legal similar, incluso si sus intereses y habilidades se inclinan hacia otras áreas. A menudo, los miembros de la familia actúan en formas que reflejan no solo sus propias necesidades y deseos, sino también los de la familia como un todo, incluso si esto conduce a conflictos personales o insatisfacción. Este inconsciente familiar solo ha forjado creencias en base a la supervivencia, a lo que es la vida, el amor, el dinero, el trabajo y las relaciones. Sin embargo, reiteramos que lo que fue supervivencia en un momento puede ser condena o limitación en otro. Pero al no ser conscientes, entran las lealtades inconscientes. Estas pueden manifestarse en la necesidad de alinearse con ciertas creencias o prácticas familiares, o en la responsabilidad de cuidar a los miembros de la familia, anulando las propias necesidades y deseos. Este desajuste entre las expectativas familiares y los deseos personales puede conducir a conflictos internos significativos, así como a tensiones dentro de la familia. Los individuos pueden experimentar sentimientos de culpa, insatisfacción o resentimiento, tanto hacia sí mismos como hacia los miembros de la familia. Se puede desarrollar una lealtad inconsciente hacia un padre que ha estado ausente o hacia una madre que tuvo un marido ausente. Se puede desarrollar muchos tipos de lealtades. La cuestión es descubrir qué lealtad puede estar influyendo en tu vida en forma de repetir el destino o elecciones de vida. Se puede reflexionar sobre las decisiones personales y preguntarse hasta qué punto están influenciadas por expectativas familiares no expresadas. ¿Notamos represión en la boca del estómago cuando tomamos decisiones? ¿Pensamos en nosotros más que en mamá o papá y lo que verán ellos? ¿Qué creencias de tus antepasados pueden estar en ti y tú siendo leal a ellas? Aquí, en este quinto factor, se puede influir de forma positiva, reconociendo las creencias limitantes que hay en ese inconsciente familiar y ver cuáles están en nosotros o nos bloquean, o se proyectan en nuestras vidas. Todos estamos conectados a un inconsciente familiar, que incluso está impreso en nuestra biología.
En el caso de los niños adoptados, al integrarse a una nueva familia, también pasan a formar parte de ese inconsciente familiar. Este funciona como una membrana invisible dotada de sus propias demandas, creencias, carencias y traumas intergeneracionales. Incluso estando físicamente lejos o separados de nuestra familia, por diversos motivos, seguimos vinculados a este inconsciente familiar. Sin el reconocimiento y la aplicación de los principios sanadores, de las órdenes del amor, propuestos por Bert Hellinger, seguimos sujetos a su influencia. Además del camino propuesto por Hellinger, hay otros caminos sanadores que llevan al mismo lugar. De esto hablaremos otro día. Si te ha gustado este contenido, déjalo escrito en los comentarios y vendremos con más de este estilo.